Perfecto, gracias. Esta reunión está siendo grabada. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo se escucha bien? ¿Se escucha bien, Carlos Mario? Sí, ahí se mejoró el sonido. Ok, perfecto. Saludos para Marta Ramos, Carlos Mario Zambrano, Etilvia Cervantes, Diana Ramos, María Fernanda Caicedo, Marta Macías, Roger Cervantes. Está nuestra asistente de lujo, ¿no? Qué lujo de asistente tenemos nosotros, Elenita Delgado, desde El Salvador. Ya está conectándose Luis Vivero, ya está Charlie Ramos, yo le digo Charlie de cariño, Ligia Jaraba y María Isabel Jiménez, que está por ahí conectada también. Les estaba diciendo que ya estamos por cumplir 5 meses de entrenamiento. De los 10 que demora esta certificación, hay un ajuste que hicimos para la próxima promoción, que a propósito arranca en 15 días. Si tienen alguna persona que puedan recomendar o que tengan, wow, hay una persona que estuvo comentándome, bueno, en 15 días estaremos arrancando una próxima certificación. La vamos a llevar a 12 meses. Con ustedes hay que darles una extensión más adelante y bueno, les estaremos contando cómo va a ser, porque integramos también ya el proceso de competencias para empalmar después con la mentoría de coaching, que es el mentor coach que llamamos. Entonces, qué bueno poder estar acá. Y ya en estos 5 meses, hoy vamos a estar terminando todo el ciclo de las bases que tienen que ver con lo más importante, y bueno, les anuncio, ¿no? En 2 semanas tenemos examen, el primer examen para ustedes, ya les vamos a compartir el material conciso. Bueno, el material conciso ya está arriba de esa primera parte, le entregamos la segunda parte, ya vimos tipo observador. Si algo como coach, y aquí te lo digo como mentor coach, si algo como coach yo quiero, aquí hablo como mentor, ¿sí? Como su mentor, ¿sí? Si algo yo quiero que ustedes tengan claro es el concepto del observador. Y si ustedes me han visto, yo lo he taladrado en cada sesión. El observador comprenda, y eso es pregunta de examen. ¿Qué es el observador? La forma particular, desde ese concepto que traemos del coaching ontológico, es la forma particular en que un individuo, Marta Ramos, mira el mundo desde donde ella está. Carlos Mario mira el mundo desde donde ella está, ¿sí? Hay una realidad particular para cada uno. Hay un mismo hecho para todos, pero hay una interpretación distinta. O más allá de que la de interpretación sea distinta, hay una interpretación particular, aunque a veces coincida con otro. Pero la interpretación es particular. Entonces, marcamos que la realidad, el paradigma de la realidad que traemos al coaching es mitad hecho, mitad interpretación. Y que ya no es lo que yo digo, no, mi observador, ¿sí? Es el mío, quizá no sea el del otro. Quizá lo que para... Y entonces, ¿qué entendemos? Que cuando hablamos de interpretaciones, ¿qué estamos hablando? Valoraciones, lo que es de un modo o de otro. Y las valoraciones, lo que lo vimos en actos lingüísticos, recuerden, descripciones, declaraciones, juicios, u opiniones o valoraciones. Todo donde ocurre en el lenguaje, todo el proceso de coaching, donde ocurre en el lenguaje, donde se manifiesta en el lenguaje de la persona y en todo su observador. 3 dominios del observador. Otra pregunta de examen. ¿Cuáles son los 3 dominios del observador? Entra Carlos Ramos por la punta derecha. Los 3 dominios del observador, ¿recuerdan? La intersección de esos 3 dominios marca el observador. Uno es el lenguaje, el otro es el... Porque este habla, ¿no? Dígalo, ¿sí? La corporalidad. La corporalidad, exacto, el cuerpo. El cuerpo y las emociones. Lenguaje, cuerpo, emociones. Lenguaje, tres dominios. Y en la intersección de esos 3 está el observador. Entonces, hay personas que en un momento pueden estar cerradas. Ahora, no estoy diciendo que esta es una posición que en mi caso yo la tomo como cerrada, pero para mí es enfoque. Hay momentos que yo estoy enfocado y yo cruzo los brazos. Ya es mi distinción. Yo no sé si yo les conté a ustedes alguna vez que yo estaba haciendo un evento y alguien llegó, descrúcese porque no está recibiendo nada. Yo dije, es tu juicio. ¿Sí? Ya yo entendí más adelante que esta posición mía es de enfoque. Sí, sí, Carlos Ramos está ahí, sí. Sí, y es eso, ¿no? Hay veces que hay personas que dicen, no, la gente no recibió. Miren, ahora, perdónenme que yo, bueno, a mí me gusta compartir todo esto porque cuando aprendemos de coaching y cuando aprendemos todas estas herramientas y ves
que hay una fuente de los modelos mentales que es la cultura. Entonces, algo que he aprendido de mis amigos centroamericanos, ¿no? Mis amigos centroamericanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, no puedo generalizar, pero en la mayoría. No sé, Carlos y Marta, si ustedes lo perciben así, y Elena, que está aquí también. Carlos y Marta son de Guatemala y Elena es de El Salvador. Que quizá en su condición no son como quizás soy yo en Colombia y al lugar de Colombia donde yo soy culturalmente. Yo soy más alegórico, yo soy más expresivo. Entonces, hay momentos cuando se habla y el centroamericano está con una postura de recibir sin tanta expresión. No lo generalizo, porque eso se ve en regiones también. Y si uno lo ve desde nuestra cultura, que no expresan tantas emociones, uno dice, no, parece que no estuvieran como conectados o parece que no estuvieran recibiendo. Pero es mi percepción por mi modelo mental. Que uno dice, wow, la gente se alegra y la gente dice y la gente, no, en su corporalidad están recibiendo. Entonces, lo que quizá hay un momento donde está, dice no me hagas desconcentrar, estoy recibiendo todo esto, estoy interiorizándolo. Es como en la cultura oriental, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Colombia y en la zona donde nosotros estamos, la costa caribe colombiana, nosotros somos de abrazo, wow, nos encanta un abrazo, ¿no? El contacto físico, wow, y venga, y sí. Pero hacer eso en algunos lugares de los países orientales, rompiste la proxemia y respetaste al otro, ¿sí? Porque el otro se pone delante del otro y hacen el ni hao, ¿sí? Ay, pero esa gente, ¿por qué es así? Que no, son sus códigos culturales. Entonces, cuando ya tú empiezas a comprender que están esos paradigmas desde los modelos mentales, 4 fuentes de los modelos mentales. Estoy haciendo repaso aquí. 4 fuentes de los modelos mentales. 4 fuentes de los modelos mentales. Nuestra vivencia. ¿Cuáles? Nuestra historia. Historia personal. Muy bien, muy bien. Ahí te ayuda, exacto. Historia personal. ¿Sí? Bueno, yo le hago el ajuste. Mi historia personal. ¿Sí? Mi historia personal me lleva a ver hacia adelante, a interpretar algo. Todo lo que he vivido me lleva a tomar decisiones. Por eso cuando fundamentamos un juicio también chequeamos todo lo que nos ha pasado para decir, es que antes no me funcionó y ahora comprendo que no me va a funcionar. Segunda, otra fuente de los modelos mentales. ¿Cuál es? La cultura. Cultura, exacto. Vemos desde la cultura. La cultura es un filtro por el cual nosotros vemos. Recuerden cuando hablábamos de qué tal si vemos a un hombre con una falda puesta, ¿no? Ah, pues Roger dijo, es escocés. Sí, bueno, porque es una persona de multiculturalidad, ¿no? Pero otro lo ve y dice, mira, la honra que le hace Carlos Mario, ¿no? Pero otro lo ve y dice, y como dirían en Colombia, ¿no? ¿Cómo dirían en Barranquilla, Javier? Ok, dejémoslo así, ¿sí? Exacto, tú desde la cultura ves. A mí me gusta mucho contar esa historia. Yo no sé si se las conté también cuando hicimos el ejemplo. Hay un lugar donde llegas a la casa y tienes que saltar en los muebles. Si no saltas en los muebles de la casa de la persona, no estás agradado de estar en su casa. Imagínate qué tal que uno llegue a la casa de Tilvia, no llego y me monto sobre los muebles con zapato y todo. Me ve enseguida Tilvia, no lo vuelva a invitar, ¿sí? Entonces hay códigos culturales que no conocemos. Los muebles blancos y acabaditos de lavar. Los muebles blancos y acaba de lavar, ¿no? Y resulta que ese día llovió o serenó y entonces vengo con los zapatos un poco encharcados o mojados. Perfecto. Ok, tenemos dos. Historia personal. Sí, Marta. Puedo compartir, yo tengo unas amigas que son de uno de estos países del Oriente y ellas cuando vienen por primera vez a tu casa te traen un champú y una pasta de dientes y para uno es como, ¿de veras? O sea, pero para ellos es como una buena, es como darte que te vaya bien, que seas bien prosperada. Eso es lo que para ellos significa. Y es bien curioso porque es un choque cultural. Uno tiene que preguntar, oye, para no sentir qué es lo que me está diciendo, ¿no? Marta pues se miró al espejo, no, pero si yo estoy bien, yo me lavé el cabello, ya me cepillé.
Exactamente. Pero, claro, y como no es el código de uno, ¿cuál es mi juicio a partir de eso? ¿Sí ven? Claro. No, pero tranquila, no, no, yo aquí tengo, ¿sí? No, 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 es que cuando, wow, ¿y de dónde son? Porque eso es bueno como aprenderlo, ¿no? Sí, para saber, ok, recíbale. Y ya cuando vayamos a estos países, lleve su pasta dental y lleve el champú. ¿De dónde son, Marta? Fíjate que no me acuerdo. Sé que son con ojos rasgados, pero no son chinas ni son japonesas. Ok. Es de otra región. De hecho, es una región no muy popular, Sí. pero es parte de lo que ellos hacen y eso es una forma de decirte algo lindo, pues. Pero no me acuerdo. Voy a averiguarlo y luego se los digo. Debe Sí, ser sí, de sí. molino. Consíguenos, consíguenos el dato porque yo quedé intrigado. Yo quiero saber dónde son. Bueno, tenemos dos fuentes, ¿no? Entonces tenemos historia personal y cultura. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Acuérdense, acuérdense, acuérdense. Lenguaje. Muy bien, ya Roger. Biología. Y la biología, exacto. ¿Cómo estoy yo conformado? ¿Sí? Y tu biología te habla. La pregunta es, ¿para qué te alcanza ese juicio? ¿Te alcanza ese juicio que emites o que te haces cuando miras hacia adelante, cuando miras hacia el logro esperado? Entonces, es una pregunta. Entonces, mire cómo hemos ido organizando todo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo quiero que ustedes tengan claro en este momento? Si usted tiene claro cómo funciona el observador, ya usted está librando la primera parte. Y a partir de allí, las otras competencias que hablamos o las otras herramientas, ¿no? La manera de relacionarnos. Allí pasa todo. Yo que constantemente, ¿qué digo en mi lenguaje? Si no se han grabado, por favor, grábense sus conversaciones. Es un buen ejercicio incluso para la oratoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Cuántas palabras usé que fueron descriptivas? ¿Cuántas fueron quejas? ¿Cuántas fueron reclamos? ¿Cuántas fueron declaraciones? ¿Cuántas fueron opiniones infundadas? ¿Cuántas de esas opiniones son fundadas? Porque entonces a veces generalizamos y no podemos, un juicio generalizado es infundado, no puedo fundamentarlo, porque si muestro el juicio contrario, ya le quite peso. Entonces, de ahí venimos a la manera de ver, recuerden, la manera de ver, la manera de relacionarnos. ¿Sí? Vamos a pasar ahora que terminemos esta herramienta hoy con el tipo de pregunta, vamos a pasar a la manera de ser, que es donde vamos a hablar de esa parte importante, que es la persona, la misión, la visión, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de herramientas de lenguaje y ya después vamos a trabajar la manera de actuar, ¿no? Las técnicas y las herramientas que utilizamos en el coaching para hacer coaching. Entonces, si en este momento usted está desarrollando en su lenguaje y en su capacidad de escucha, empieza ya a separar. Esto fue una declaración, aquí se está quejando, aquí emitió un juicio. El observador, ¿qué modelo mental está operando allí? Y que usted pueda ejercitarse, ¿no? Tratar de ahora expóngase. A mí una vez me enseñaron el que se expone aprende. El que expone se expone, pero el que se expone aprende. ¿Sí? Hay que exponerse, nos exponemos. Aquí se puede equivocar todo lo que quiera, ¿sí? Pero lo necesitamos. Entonces, comprender ese ejercicio ahora, ok, ya entiendo que soy un observador. Incluso comprender el observador del coachee y comprenderte tú como observador, como coach. ¿Qué estoy escuchando cuando él me está diciendo lo que me está diciendo? ¿Qué quiero que me diga? Ese es un bichito que nos pica a veces al coach. ¿Qué es lo que quiero que me diga, no? ¿A dónde lo quiero llevar? No, tú no estás para llevarlo a ninguna parte. Tú estás para acompañarlo para que él vaya al lugar que él eligió ir, él, ¿sí? Yo no tengo que llevarlo a ninguna parte. Yo no tengo que hacer que me diga algo a mí que yo quiero escuchar para después decirle, entonces pasa por acá. No, ¿qué quiere decir él? ¿Qué significa eso para él? Por eso es un proceso. Entonces, es importante que cada vez nosotros estemos siendo más conscientes de eso, que usted tenga la total conciencia hoy y la comprensión y el entendimiento del observador, la forma particular en que un individuo da sentido a una circunstancia antes de intervenir en ella. Ahí opera todo, ahí pasa todo. Todo el proceso y la gestión de coaching están allí en esa parte, en que usted pueda
comprender, escuchar desde el otro, ver desde el otro, comprender desde el otro, porque no tiene que ver con lo que tú entiendas, tiene que ver con que el coachee tenga más claridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de lenguaje, aparecen varios tipos de lenguaje. Tenemos el lenguaje descriptivo, lenguaje declarativo, lenguaje generativo, lenguaje indagativo, imperativo y valorativo. ¿Por qué traemos esto? Porque el coaching se basa en el lenguaje. Si no está en el lenguaje, no existe. Es otra premisa de coaching, otro paradigma de coaching. Si no está en el lenguaje, no existe. Todo está en el lenguaje. Y al final, todo se manifiesta en lo que la persona dice. Una expresión corporal, yo le voy a preguntar qué significó eso. Yo puedo venir del modelo y yo puedo, bueno, que sería más que ser una percepción, sería una suposición. Entonces, para salir de la suposición, yo le pregunto qué significa esa levantada de hombros, esa caída de hombros, esa bajada del mentón. Ese suspiro, ¿qué significó? Estoy atento. Y anoto y le dejo ver mis notas. ¿Saben que eso genera conexión con el coachee? Cuando estamos escribiendo y le mostramos, mira, dijiste esto y esto y esto y esto. Genera mucha conexión porque el coachee es un juicio, pero lo hemos ido fundando. El coachee dice, wow, me estás prestando atención. La conversación contigo es importante. Entonces, tipos de lenguaje descriptivo, declarativo, generativo, indagativo, imperativo, valorativo. De esto, comprendamos entonces que el descriptivo, miren, bien importante, y lo hemos hablado, ¿no? Describe el hecho y sirve para separar el hecho de la interpretación. El declarativo cambia el mundo. El lenguaje descriptivo es necesario, pero no alcanza para el diseño de futuro. El lenguaje descriptivo llega hasta el presente y me sirve para fundamentar juicios, ¿sí? Pero el que cambia el futuro es el lenguaje declarativo. Y una vez hago el lenguaje declarativo, utilizo la declaración, me voy al lenguaje generativo. Porque una vez yo hago una declaración que se amarra al compromiso, entonces necesito ahora del lenguaje generativo, que es lo que va a llevarme a mí a ver de manera distinta el futuro. ¿Por qué? Porque ahí se generan contextos. No solo está comprometido con proponer, sino con co-crear con Dios. ¿Ya? Así lo decimos de esta manera. Nosotros lo vemos que nosotros, Dios tiene un propósito y nosotros ese propósito de Dios lo bajamos y lo emitimos y declaramos. Entonces, desde ahí nosotros cuando hablamos de co-crear, recuerden que para nosotros el centro es Dios. ¿Sí? Jesús es el centro. Hay modelos de coaching que hablan donde el hombre es el centro y él dice, bueno, yo puedo co-crear. Nosotros incluimos a Dios acá en esta parte. El propósito de Dios es más grande para mi vida. Entonces, de acuerdo a su propósito para mí, yo hago una declaración y genero esos contextos con lenguaje generativo. Hay algo que a mí me encanta mucho de la palabra cuando Dios le dice a Adán, ponle nombre a todo. O sea, la creación estaba, pero ¿quién puso el lenguaje? ¿Quién generó el lenguaje para poder enriquecerse más? Adán. Entonces, Dios después intervino a Adán con el lenguaje que él mismo había creado. Entonces, yo hago actos declarativos o utilizo el lenguaje declarativo, pero una vez hago esa declaración, entonces ahora necesito generar en el lenguaje, que es lo que Carlos Ramos hace cuando está haciendo las partituras, que es cuando el diseñador empieza a pintar, ok, quiero pintar un bosque de esta manera, y empieza entonces a generar. Es lo que hace el arquitecto, y es lo que nosotros decimos, ¿cómo esperas el futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Qué esperas a 3 meses? ¿Qué esperas a 6 meses? Entonces, el único que abre espacio al compromiso es el lenguaje generativo. Viene el lenguaje indagativo, que es un lenguaje que invita a pensar, es muy importante, no solo pregunta qué pasó, sino que también tiene que servir para abrir espacio y ver lo que antes no estaba viendo. Por eso preguntamos, ¿y qué hace falta? No que no tiene, sino que hace falta. El lenguaje imperativo, que es donde tenemos autoridad y nos hemos puesto de acuerdo y necesitamos liderar. Esto es lo que se va a hacer. Impera. ¿Sí? Así. Esto es lo que voy a hacer entonces. Está el valorativo, que es los juicios, que en parte, digamos que en todo lo que decimos, el 38-40% de todas nuestras expresiones son valoraciones, porque muchas veces confundimos valoraciones con verdades. Entonces, cuando incluimos el proceso de toda la gestión de relación, viene la herramienta que el coach utiliza después que escucha. La herramienta más importante del coach es la escucha.
Pero una vez el coach escuchó activamente, necesita ahora activar el proceso de coaching mediante la indagación. Y la acción de indagar se realiza para que el otro diga lo que no ha dicho o para que aclare lo que no entendemos. Ese es todo el proceso. Por eso, premisas de coaching, nosotros decimos que todo el proceso, ¿dónde está? En el lenguaje. ¿Dónde está todo en el lenguaje? Cuando los ingenieros llegan, los ingenieros estructurales, los ingenieros civiles, toda la gente llega primero, se basan en lo que hizo el arquitecto. Y después en el diseño del arquitecto van y dicen, bueno, aquí necesitamos tales estructuras, aquí necesitamos este tipo de concreto, necesitamos este tipo de cosas. Pero necesitamos que haya lenguaje. Entonces, el proceso de indagación, ¿para qué se realiza inicialmente? Para que el otro diga, es decir, el coach diga lo que no ha dicho. Entonces ahí utilizamos una pregunta averiguativa. Ya vamos para allá, ¿sí? O para aclarar lo que nosotros no estamos entendiendo. Ese es parte del proceso que nosotros hacemos en coaching, ¿ya? No nos interesa, yo lo digo de esta manera porque me he encontrado con personas que confunden coaching con mentoreo. El coach no necesita saber de nada. El coach necesita saber de coaching. El coach necesita ser un experto en procesos de indagación. ¿Por qué? Porque yo no voy a aconsejar como coach al coachee, yo no voy a mentorear al coachee, yo voy a ayudarlo por medio de toda la gestión de indagación a que él diga lo que no ha dicho o aclare lo que no estamos entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que entonces, ¿qué eliges? ¿Y en cuánto tiempo lo vas a hacer? ¿Y qué ves que puedes hacer? ¿Y qué te está faltando? ¿Y con quién te relacionarías? Entonces, no vamos en busca de indagar para buscar la verdad, ¿sí? No estamos haciendo un juicio donde diga la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, sino estamos buscando aclarar lo que el otro ha dicho. Este proceso, ¿a quién le da claridad? Al coachee y al coach, pero mucho más al coachee. ¿Cuál es el problema nuestro? Que a veces tenemos, el problema es de en todos, porque todos tenemos juicios. Tenemos una cantidad de juicios y al final no sabemos, queremos hacer tantas cosas que al final no sabemos qué queremos hacer. Hasta que viene un proceso, un experto en indagación y te ayuda en esta parte, que es lo que hace un coach. Entonces, vengan acá. Yo aquí quiero ponerle un poco de suspenso al tema, ¿no? Levántenme todas sus dos manos. Lo necesito aquí y ahora. A ver, cierren todos sus ojos un momento ahí. Cierren todos sus ojos. Ábranme la cámara todos, por favor. Por favor, en los próximos 5 minutos, ábranme la cámara. ¿Sí? Pueden bajar sus manos con sus ojos cerrados. ¿Listo? Perfecto. Vamos a respirar profundamente. Respire profundamente, respire profundamente. Respire. Bueno, ok. Ya que respiró y soltó, ahora vamos a respirar y lo vamos a dejar ahí. Respire. Yo voy a contar, cuente hasta 20 y lo suelta. No estamos haciendo yoga ni meditación así, sí. Simplemente es un proceso de centración un momento. ¿Sí? Vuelve y hágalo, respire, cuente hasta 20 y suelte. Eso. Recuerde que cuando usted se está respirando, está oxigenando el cerebro, ¿sí? Y usted se está prestando para recrearse usted y poder recibir lo que queremos decir, ¿sí? Vuelva a respirar. Tenga ahí la respiración y cuente hasta 30. Y después de 30, suelta, ¿sí? No cuente rápido, cuente tranquilo. Perfecto. Ok, pueden ir abriendo sus ojos lentamente. Perfecto, ok. Bien, ese ejercicio lo hacemos para oxigenar el cerebro y para poder centrarnos acá en lo que queremos decir. Es un ejercicio lo llamamos centración, ¿sí? Centrarnos y poder oxigenar el cerebro un momento, porque necesitamos foco aquí en un momento, ¿sí? Entonces, el proceso de indagación lo llevamos en 2 líneas o en 2 estructuras. Están las matices y están las matrices. Nosotros estructuramos todo el proceso de indagación a nivel de matrices, desde dónde vamos a operar a nivel general. Y vamos a matizar, vamos a utilizar esas matices para quedarnos en dominios específicos, preguntando sobre algunas cosas de las cuales necesitamos tener mucha más información. Y ya les voy a decir cómo utilizamos el proceso. Entonces, cuando hablamos de las matices de indagación, aparecen diferentes tipos de preguntas. Aquí traemos 7 tipos de preguntas
para iniciar, y después vamos a ir complementando con un bosquejo de preguntas a medida que ya vayamos avanzando en el proceso. Recuerden que les decía que estamos ya prácticamente a mitad de entrenamiento. Nos hemos ido adquiriendo las herramientas básicas, esenciales del lenguaje y el uso con la mirada de coaching, ¿sí? No estamos en una clase de español, como le decía una vez a una doctora en literatura. No estamos en una clase de español. Estamos utilizando la herramienta desde la óptica del coach. Entonces, tipos de preguntas. Recuerden que yo les he dicho, no hay un esquema de preguntas con el cual yo puedo ir a hacer, bueno, primero le pregunto esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. No, pero sí hay una matriz y hay una matiz de indagación, y hay matices de indagación. Entonces, ¿cuáles son los tipos de preguntas que utilizamos? Retóricas y genuinas, verificativas y averiguativas, abiertas y cerradas y más o menos cargadas. Entonces, vamos a ir definiendo cada una qué hace y cómo funciona. Entonces, tipo de pregunta genuina. El tipo de pregunta genuina, esta conlleva la expectativa que hay otro para responder, ¿sí? El tipo de pregunta genuina conlleva la expectativa de que otro tiene que responder. Por ejemplo, ¿me puedes decir la hora? ¿Sí? ¿Qué hora es? Esa es una pregunta genuina. ¿Qué hora es? ¿Qué fecha es hoy? ¿Sí? ¿A qué hora nos vamos a ver? ¿Sí? Es una pregunta genuina. Conlleva la expectativa de que hay otro que la responda. Tenemos la pregunta retórica. Y esta pregunta queda satisfecha con solo hacerse y basta que haya alguien que la escuche. Se busca efecto sin buscar que se responda. Hay preguntas que nosotros a veces vamos a hacer y no estamos esperando que el coachee responda, sino que el coachee haga conciencia. Ahora, todas las preguntas buscan hacer conciencia en el coachee. Eso es lo que nosotros hacemos, que el coachee haga conciencia y vea más. Recuerden que no buscamos que sepa más, sino que vea más. Porque una vez que el coachee ve más, transformó su observador. Y se reorganiza todo ese modelo. Se reorganiza su tipo de observador porque su modelo mental ahora lo utiliza para impulsarse. Su juicio respecto a lo que veía y respecto a la acción que iba a tomar cambia. Eso hace que cambie la emoción y eso lo lleva después a una acción. Y eso va a generar un resultado distinto. Entonces, las retóricas, esta, como dijimos, queda satisfecha con que solo alguien la enuncie, conlleva la expectativa de que alguien la reciba y que solo la escuche. Ella se basta con enunciarse. Por ejemplo, cuando uno dice, ¿cómo pudiste hacer eso? Esta es una pregunta retórica. ¿No se te ocurre nada mejor? ¿Sí? Hay preguntas que no buscan una respuesta. Por ejemplo, una pregunta retórica en un proceso de coaching, porque no es que se usen mucho, pero hay que saber cuándo usarla. ¿Solo tienes esa? ¿Solo tienes esa respuesta? ¿Solo tienes esa respuesta? Respecto a eso que me dice, ¿solo tienes esa respuesta? No estoy buscando que el coaching me responda inmediatamente, estoy buscando que él reflexione más. Y quizá puede traer una respuesta. O quizá me puede decir, no tengo más. Estoy buscando que con esa pregunta retórica él diga, bueno, fue la primera que pensé rápido. ¿Sí? Porque a veces tampoco estamos buscando que me diga sí o no. No, sí tengo más o no tengo más. Bueno, realmente pensé rápido. ¿Necesitan más tiempo para pensar en eso? ¿Sí? Por eso tenemos que tener escucha activa para saber cuándo es el momento de hacer este tipo de preguntas también. Tipos de preguntas. Verificativas y averiguativas. Estas dos tipos de preguntas son geniales. ¿Sí? Las verificativas tienen que ver con que si conoce la respuesta, tal vez la hace comprobar si el otro la sabe o verifica si lo aprendió. Las preguntas verificativas, nosotros lo que normalmente cuando hacemos un chequeo de escucha, estoy verificando. Yo conozco la respuesta, yo la conozco, pero estoy verificando si el otro la sabe. Y la sabe como yo la estoy exponiendo. Pero estoy verificando que el otro sepa lo que yo estoy diciendo. Y la averiguativa tiene inquietud genuina por enterarse, por conocer o por saber algo que no se sabe. Cuéntame un poco más de eso. ¿Sí? Estoy averiguando. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Estoy averiguando. ¿Sí? Cuando estoy haciendo una pregunta verificativa, ok, entonces me estás diciendo que trabajas 6 horas al día y que haces esto. Ya sé la respuesta porque me la dijo, pero estoy verificando para yo tener claridad de que lo que yo concluí es así como él me lo está diciendo.
Por ejemplo, esta pregunta, ¿no? En coaching, ¿podrías darme el concepto de coaching? ¿Podrías darme el concepto de coaching? Una pregunta verificativa. ¿Qué concepto tienen ustedes de coaching? ¿Cómo formularían ustedes un concepto de coaching? No los estoy corchando, tranquilo, no les estoy preguntando, solamente que ustedes Un empiecen. coaching es el que saca lo mejor del coachee. ¿Cómo, Marta? El coaching es el que saca lo mejor del coachee. Coaching es el que saca lo mejor del coachee. ¿Cuál más? Y miren, estamos formando un concepto. ¿Qué concepto formularían ustedes a partir del Coaching coaching? es un proceso de aprendizaje. El coaching es un proceso de aprendizaje. ¿Cuál más? Una herramienta que proceso. me permite conocerme mejor. Es una herramienta que me permite conocerme mejor. ¿Cuál más? ¿Qué otro concepto formularían ustedes? Es un proceso que basado en preguntas permite obtener lo mejor del coaching. Ok. Es un proceso basado en preguntas, que basado en preguntas permite obtener lo mejor del coachee. Ok. ¿Qué otro concepto podemos formular? Y la suma de todos los conceptos después genera uno. Es un acompañamiento que hacemos para sacar lo mejor del coaching. Ok. Es un acompañamiento para sacar lo mejor del coachee. No sé si en mi juicio creo que todos se están fundando en uno que escucharon y a partir de ahí están organizando el resto. Es una pregunta retórica y más o menos cargada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí, por aquí escribe alguien. Es un compromiso. Dani dice, es un compromiso que tiene como objetivo potenciar el coaching en el aspecto que desee. ¿Ok? Es un entrenamiento también. Es un entrenamiento también. También es un lenguaje, que estamos hablando de lenguaje. Ajá. Ya empiezan a aparecer los conceptos. Ah, ok. Bien, Marta, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Para mí es una técnica que con el arte de la comunicación te permite a conocer, a aprender y a liderar. Ok. Roger está, a ver, intuyo o emito mi juicio, mi escucha desde lo que tú dices, es que de acuerdo a la experiencia que estás teniendo con el proceso de coaching, estás formando tu concepto. Exacto. ¿Habrá algo más por decir en un concepto de coaching? ¿Qué pregunta dice ahí? Retórica. Averiguativa, dice Carlos. Averiguativa. Retórica y averiguativa, exacto. Retórica y averiguativa. ¿Habrá algo más? ¿Ah? Pero no es averiguativa. ¿Verificativa? Es retórica y verificativa. Exacto. No le estoy dando una respuesta, pero sí estoy verificando, porque estoy verificando. Yo sé la respuesta. ¿Sí? Pero más allá de formar un concepto, estoy llevando a que ustedes, buscando que ustedes también formen con los conceptos que se tienen. Por ahí Marta dijo, utilizamos el lenguaje. Ok, perfecto. ¿Qué más utilizamos? ¿Qué es lo que busca un proceso de coaching? Acompañar al coachee a llegar a donde quiere llegar. Ok. Y para llegar a donde quiere llegar, ¿qué debe pasar en el coachee? Transformación. ¡Eso! Proceso de transformación. ¿En dónde? En su En el conocimiento. ¿En dónde? En Vamos. su conocimiento, ¿no? ¿Quién dijo observador? ¿Quién dijo observador? Yo. Elena. Sí. Elena está ahí, sí. Transformación del observador. Transformación del observador. Transformación del observador. Si él no cambia lo que ve, sigue con el mismo, su realidad sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque tengo el mismo hecho, pero mi observador me está llevando a interpretar lo mismo. Al final no tiene que ver, al final después buscamos la capacidad, que es la manera de hacerlo, la manera de actuar. Pero primero buscamos el observador. ¿Quién está haciendo el coaching cuando observa lo que observa? Y miren cómo empezamos, ¿no? Ok, estamos verificando qué están trayendo ustedes al concepto. Si alguien pregunta, no, estoy estudiando coaching. Ok, perfecto. ¿Y qué es eso? Bueno, ven, vamos, porque es un concepto que está en formación. Pero te puedo explicar eso, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca? La transformación del observador mediante un proceso de aprendizaje que llega al coachee al logro extraordinario de lo que espera. ¿Sí? Eso es lo que se busca. La transformación del observador. Roger, ¿levantas la mano o tienes la mano arriba? Ok, perfecto.
Mire, ¿qué tipo de pregunta hice? Verificativa. No. ¿Cuál? Averiguativa. Averiguativa, exacto. Ajá. Estoy averiguando. No sé la respuesta. No sé. Entonces estoy averiguando. ¿Sí? Bien. Se puso bueno esto. Para mí se puso bueno. En mi observador se puso bueno, ¿no? Vamos a moverlos. Entonces, ahí pasa eso. La pregunta verificativa es cuando yo no conozco la respuesta. ¿Alguien dijo algo? Sí, yo, Roger, Sí, Roger. te iba a preguntar, me imagino, lo digo porque cada quien, dependiendo de su profesión y el arte que hace, toma en particular un tipo de pregunta. Yo sé que de pronto uno la va a tener en cuenta de acuerdo a la conversación con el coaching, pero yo imagino que cada uno se especializa en una fórmula. Yo me imagino que de pronto Jovi, con tu respeto, siento yo que es más de preguntas retóricas y de preguntas verificativas. Entonces no sé si ese es un estilo tuyo o es en el mismo proceso que tú nos das en el coach. Dependiendo de la etapa que estamos en el proceso, utilizamos distintos matices y distintas matrices. Porque ahorita, por ejemplo, al inicio hacemos muchas preguntas averiguativas. Y ahora que entremos a la matriz, una matriz abierta, cuéntame de todo. Ok, perfecto. ¿Qué quieres que logremos? ¿Qué hace que eso sea importante para ti? Ok, cuéntame sobre eso entonces. No tengo información, ni me puedo quedar con un 1% de información. Entre más averiguo, más información tengo yo. Pero recuerda que el proceso de indagación busca dar claridad y que el coachee diga lo que todavía no ha dicho. Entonces, a veces el coachee, por ejemplo, si fuera otro proceso normal, cuando uno habla con una persona, a veces la persona no te ha dejado terminar y ya te dice, ya yo sé lo que tú tienes que hacer, ven acá, escúchame ahora tú a mí. Pero no te he contado, no, ya yo sé lo que tú me vas a decir, ya yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer, no perdamos tiempo, ve a la acción rápido. Pero viene ese proceso y esa pregunta, ¿tiene la capacidad para hacer lo que yo le estoy diciendo que haga? ¿Tiene la emoción correcta para ir a hacer lo que yo quiero que haga? Oye, pero si es muy fácil. No, para ti es fácil. Entonces, por eso donde todos los tipos de preguntas se utilizan, Roger. Quizá en este proceso del entrenamiento he utilizado más preguntas verificativas y retóricas, ¿sí? Para llevarlos a la reflexión y para llevarlos a que ustedes empiecen a organizar y que yo pueda verificar cómo están obteniendo los conceptos. Recuerden que estos son procesos de entrenamientos, ¿sí? No son como tal unas clases magistrales, unas clases donde queremos que usted aprenda información. Usted va a Google y hay miles de información sobre coaching. Recuerden que hay cuatro líneas de coaching: europea, americana, ontológica y la cristiana. ¿Sí? Información hay, pero ¿qué hago con toda la información? ¿Quién estoy siendo cuando observo eso? Entonces, recuerden que aquí venimos a entrenarnos, ¿Cómo lo voy haciendo? ¿Cómo lo voy haciendo? Entonces, en medio de eso aparecen estos tipos de preguntas. Preguntas verificativas, preguntas averiguativas. ¿Cuál es la pregunta averiguativa? Cuando uno detecta una inquietud y que uno quiere enterarse por conocer algo, uno quiere algo que usted desconoce. Entonces, la acción misma de preguntar apunta precisamente a ese deseo de parte de quien pregunta, saber aquello que no sabe, ¿sí? Cuando hacemos preguntas averiguativas, usted tiene que volverse experto en hacer preguntas averiguativas al inicio del proceso. Sí, cuéntame un poco más de eso. Me mencionaste algo acá. Háblame un poco más de eso. ¿Por qué? Porque no sé. Y no me puedo quedar con la idea. Ahora, estos son como una de las, ¿cómo lo diría? Como uno de los, no es porque no es un secreto, más bien es como cuando uno ya percibe, ¿no? Uno tiene una perspicacia en el ejercicio y uno dice, no le voy a comprar la historia del coachee, no le puedo comprar la historia. O sea, no me puedo quedar con lo que primero él me dice. No estoy diciendo que no se la crea, ¿sí? Yo valido todo lo que dice, pero hay algo que no me está diciendo en todo lo que me está diciendo. Entonces, por eso averiguo más, pregunto más, indago más. Ok. Indago más. No me puedo dejar sorprender del coachee. Imagínate esto así. Yo soy el coach, él es el coachee. Su juicio es su juicio, pero yo no me puedo quedar con su juicio. No puedo tomar su juicio como una verdad. ¿Sí? ¿Y desde dónde piensas eso? ¿Y qué te hace pensar que sea así? Ahí aparecen las verificativas y las retóricas también. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que ahora entrar en esa etapa de aprender a utilizar las preguntas. ¿Qué otro tipo de preguntas aparecen? Las preguntas abiertas y las preguntas cerradas.
Bien sencillas, pero muy útiles. La pregunta abierta, así como lo dice, brinda la amplitud que necesita para responder todo cuanto quiera con total libertad. Tenga cuidado de las preguntas abiertas, ¿no? Porque si usted hace una pregunta abierta en la mitad del proceso, ¡ay! Bueno, ¿para qué hizo la pregunta abierta? Escuche media hora, ¿sí? Carlos Ramos se ríe, ¿no? Pero también hay que saber hacer las preguntas cerradas, que es la que coloca límite. Mientras la pregunta abierta brinda toda la amplitud, la cerrada coloca un límite. En el ámbito de la respuesta. Son respuestas en las que solo es posible responder sí o no. Su fin es mantener el control de la conversación. Pero dime una cosa, ¿lo harías o no lo harías? ¿Ya? Pero ya ese tipo de preguntas lo hacemos cuando el proceso está un poco más avanzado, porque ya estamos buscando acción, estamos buscando que el coachee salga del confort, salga a la expansión, se expanda, se comprometa. Recuerden que el sí y el no es una declaración. ¿Recuerdan eso? El sí y el no es una declaración. Entonces ya estamos buscando generar compromiso en el coachee, por eso ahí hacemos preguntas cerradas. Entonces la abierta le confiere un amplio campo de iniciativa a quien responde para que diga cuánto desea o cómo lo desea en torno a aquello que le he preguntado. Quien responde puede, miren esto, explayarse en su respuesta con libertad. Este espacio de libertad puede estar más o menos acotado. Por ejemplo, usted hace la pregunta, cuéntame qué hiciste en el día de hoy. Las primeras sesiones de un proceso son con preguntas abiertas. ¿Por qué son con preguntas abiertas, Jovi? Porque necesito mucha información como coach. ¿Sí? Yo como coach necesito mucha información. Por eso la herramienta más poderosa del coach es la escucha. ¿Qué necesitamos al inicio? Preguntas abiertas. ¿Cuáles? Bueno, aprenda a hacer. Después vamos a ver en el bosquejo que le vamos a dar cómo se hacen las preguntas abiertas. Pregunta cerrada, como se lo dije, ya está limita. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Eso es lo que se busca en una pregunta cerrada. Entonces, aparecen estas otras preguntas como las más o menos cargadas. Estas son geniales también, ¿no? Las preguntas más o menos cargadas son geniales. Cuando hablamos de la pregunta más o menos cargada, esta tiene que ver a que toda pregunta conlleva y lleva trabajo. ¿Sí? Aquí hay un, déjenme corrijo algo acá. Esa pregunta va trabajada, ¿sí? Con trabajo. Ok. Es una pregunta que va cargada, ¿sí? Yo le puse un poco de carga para escuchar algo dentro de lo que no tuvo una claridad en lo que el coachee está diciendo. Entonces, hay siempre determinados contenidos que la pregunta carga consigo de manera más o menos explícita. Toda pregunta conlleva supuestos, se hace desde determinadas inquietudes, desde sentidos que la anteceden, que no siempre están recogidos en la misma pregunta. Si acordaron, miren esto, por ejemplo, si acordaron que la clase es hasta la 1, ¿por qué se quieren ir antes? ¿Sí? Eso es un ejercicio que en un momento se hizo, ¿no? Miren que hay una carga. Si acordaron que la clase es hasta la 1, ¿por qué se quieren ir antes? Ahí está la carga. La carga está, si acordaron que la clase es hasta la 1, ya traigo un supuesto o traigo algo que ya se determinó. Entonces ahora haga la pregunta, ¿por qué se quieren ir antes? Entonces tenemos que aprender a utilizar estas preguntas y cuál es el momento de usarlas también. Ahora, cuando uno acepta la legitimidad de una pregunta y se dispone a contestarla, acepta los supuestos que ella conlleva. Y esto es bien importante que nosotros como coach lo contemplemos y que sepamos que así pasa en el coaching también. El decidir responder una pregunta implica que yo le confiero poder a quien la hizo. Y es importante evaluar las consecuencias del poder conferido. Miren esto, el decidir responder una pregunta implica que yo le confiero poder a quien la hizo. Es decir, cuando el coachista está respondiendo preguntas, por eso hablamos de que es un proceso confidencial. Cuando el coachista está respondiendo, ya hay momentos que tú empiezas a ir más profundo, te empieza a confiar cosas.
te está dando poder sobre él, porque tú ahora sabes cosas que antes no sabías. Entonces es ahí donde la ética como coach es importante. Por eso el proceso es confianza y confidencialidad. Entonces, lo importante es reconocer que toda pregunta delimita y condiciona el espacio de la respuesta. Querido colega coach, ten esto muy presente. Tú tienes que reconocer que toda pregunta abierta, cerrada, más o menos cargada, retórica, averiguativa, verificativa, ¿sí? Delimita y condiciona el espacio de la respuesta. La pregunta que tú estás haciendo va a condicionar el espacio de la respuesta. Pero mira esto también. Para el coachee, ninguna pregunta es inocente. Para el coachee, ninguna pregunta es inocente. El hacer una pregunta de una u otra manera impone consecuencias. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser muy, ejercitar. Por eso, algo que les decía, el coaching no se sabe, el coaching se hace. Necesitamos practicarlo, hacerlo, practicarlo, hacerlo. Porque tengo que saber hacer la pregunta cuando voy a tocar el coaching. Por eso también cuando hacemos el acuerdo decimos quizá necesito que me autorices a entrar en tus emociones, quizá cuando vea alguna postura, vea algo que estás pasando contigo y yo quiero hacer una pregunta, ¿me permites? No sé si ustedes recuerdan, hace unas 2 o 3 sesiones, yo le pregunté algo a Vivian, ¿me permites preguntar aquí sobre esto? ¿Me autorizas a hacerlo? ¿Por qué? Porque estoy generando confianza, estoy generando empatía y estoy generando, y estoy desde la confidencialidad con el coachee, porque el coachee me va a responder algo. Incluso cuando estamos en un escenario de práctica, lo estamos haciendo público también. Por eso recuerden que desde la primera sesión de práctica que tuvimos, aún sin conocer algo, dijimos todos estos espacios son confidenciales. Porque yo no puedo traer aunque sea un ejercicio de coaching, yo no lo puedo traer ficticio, porque no va a funcionar. Entonces, por lo general, hablamos cosas que nos están sucediendo. Entonces, ninguna pregunta es inocente, querido colega coach. Todas las preguntas son activas, ¿sí? Ninguna pregunta es inocente porque el lenguaje no es inocente, ¿sí? Todo busca algo. Y recuerden que dentro del proceso no buscamos que el coaching nos diga la verdad, simplemente buscamos que diga lo que no ha dicho y que aclare. Entonces, el hacer una pregunta de una u otra manera impone consecuencias. ¿Por qué? Porque esa pregunta en el tono que tú la digas, con la corporalidad que tú la digas, con el ritmo que tú la hagas, va a generar unas escuchas diferentes en el coaching. Y esto puede levantar o disolver los mecanismos de defensa del coaching. O puede impulsar o puede inhibir su capacidad de acción. Entonces, nosotros no estamos para confrontar, no somos confrontativos, ni vamos a hacer un cambio de lo que pasó, ¿sí? No es nuestro rol. En lo que tiene que ver con el pasado, bueno, la psicoterapia funciona muy bien en eso. En lo confrontativo, algo de lo que yo he aprendido, y aquí hablo como yo vi en mi experiencia, aprendí que lo confrontativo no ayuda. Nadie quiere ser confrontado, ¿sí? Yo creo que mis procesos, de hecho, trato de tener mentores que sean coach. No estoy buscando que me confrontes. No estoy buscando que me digas que es fácil hacerlo. No entiendo por qué no lo he podido hacer. Entonces, algo está en mi observador con mis modelos mentales que no me está llevando a hacer eso. Tengo un buen juicio, tengo una buena emoción, pero cuando me enfrento a la acción, algo pasa. Ok, entonces por eso busco que mis mentores también sean coaches y que mis coaches sean mentores. Entonces, nosotros podemos allí tocar al coachee y por no hacer la pregunta, pudimos hacer la pregunta correcta con el tono incorrecto. Y el coachee, ¡pau!, se cerró. Pudimos hacer la pregunta incorrecta con el tono incorrecto. La pregunta incorrecta con el tono correcto. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ir practicando y lo vamos a ir teniendo en cuenta. Entonces, tipos de preguntas que vimos. Ok, aquí la vamos a repasar. Entonces, tenemos las preguntas. Voy a repasar acá. Aquí están. Aquí están. Retóricas genuinas, verificativas y averiguativas, abiertas y cerradas, más o menos cargadas. ¿Sí? Retóricas genuinas. Las genuinas, dame una respuesta. ¿Qué hora es? ¿Qué día es hoy? ¿Cuánto nos vamos a demorar? ¿Qué esperas de esto? ¿Qué esperas de esto? Es genuina y es averiguativa. ¿Sí?
Verificativa, estoy verificando, yo tengo la información, estoy verificando que el otro tenga la información también. O estoy verificándole al coachee si lo que yo estoy escuchando es lo que él me está diciendo. Averiguativa, cuéntame más, no sé, no tengo idea de eso, cuéntame más. La abierta, dime todo lo que más puedas de ti. Bueno, cuéntamelo todo, ¿sí? Cerrada, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Esto o esto? ¿A o B? ¿Blanco o negro? ¿Sí? Y más o menos cargada, que es cuando tú pones carga en la pregunta para que venga una respuesta. En ese mismo orden aparecen las matrices. Entonces, las matrices, que es ya todo el proceso de indagación que nosotros hacemos. Entonces, todas esas matices las ponemos sobre la matriz. Y aparece primero la indagación horizontal dentro de la matriz de indagación. La indagación horizontal, bien importante poder utilizar esta estructura de indagación horizontal. Por lo general, nosotros empezamos con una matriz de indagación horizontal y preguntas abiertas. ¿Por qué? Ya les voy a responder. Porque cuando nosotros hablamos de la indagación horizontal, miren, ¿qué busca la indagación horizontal? Recoge toda la información general. Entonces, establezco el proceso. Inicialmente, matriz de indagación horizontal. Necesito recoger toda la información general, todos los dominios. Háblame de todo, háblame, cuéntame de ti. Háblame de ti, creo que eso lo dicen, ¿no? Sí, cuéntale. Sí, exactamente, esa es una canción. Y preguntas abiertas. Preguntas abiertas. Ok, perfecto. Y sobre esto, cuéntame más. Ah, ok, perfecto. Miren, y no hay cosa más rica para el coachee que tú le digas, cuéntame más. ¿Sí? Cuando viene ya empieza a contarte, ¿no? La historia, empieza a contar las descripciones y empieza a contar todo lo que pasó. Una vez nosotros recogemos esa información general, que es cuando abrimos todos los campos, todos los dominios, entonces pasamos a una indagación vertical. Miren este juego. Indagación horizontal, toda la información general. Después nos quedamos en una indagación vertical. Escogimos un dominio y nos quedamos allí. ¿Qué busca la indagación vertical? Enfoca y profundiza en un dominio particular de conversión. Ok, y de todo lo que me has dicho, ¿en qué quieres que trabajemos? Bueno, realmente lo que quiero trabajar es en esta parte. Perfecto. Y empiezo y me quedo en ese dominio. Eso es lo que busca la indagación vertical. Entonces, cuando hablamos de la horizontal, las preguntas horizontales o cuando preguntamos horizontalmente, es cuando estamos recogiendo esa información general en muy distintos dominios. Por ejemplo, háblame de todos tus roles. Ok, Carlos Mario, háblame de todos tus roles. Bueno, perfecto. Yo tengo el rol de docente, tengo el rol de ser el director o el CEO de la empresa en la cual estamos como fundadores con mi esposa. Soy papá, soy esposo, soy amigo, me gusta este deporte. Además de esto, me gusta leer, me gusta componer canciones, me gusta invertir en la bolsa de valores, me gusta viajar por el mundo, me gusta vivir de mis inversiones. Ok, todos los roles, todo. Ok, perfecto. Entonces, una pregunta típica son las preguntas que se hacen en el censo. Por ejemplo, cuando uno está en un censo, nos preguntan de todo. Saltan de un dominio a otro. Cuéntame de todo. En el deporte. Wow, ¿y qué deporte te gusta? No, me gusta el fútbol, me gusta el baloncesto, me gusta el béisbol, me gusta el ciclismo. Perfecto, pero ya después, ¿y cuál de esos te gusta más? Ah, me gusta el ciclismo. ¿Y por qué? Entonces ya ahí pasé de la indagación horizontal, ya ahí pasé a la vertical. La vertical posee foco. Ahora me quedo en un dominio. Ellas surgen cuando seleccionamos un dominio particular de conversación y deseamos profundizar en él. Entonces ahí empezamos a hacer profundización. Me quedo en ese dominio hablando solamente de ese tema. Esto nos produce la sensación de un avance progresivo de un mismo dominio. Y ahí empezamos a buscar patrones que el coachee tiene en sus modelos mentales. Pero lo más importante es la capacidad de generar preguntas a partir de las respuestas del otro. Esto es básico y es secreto del coaching, ¿sí? Lo más importante es la capacidad de generar las preguntas. Por eso decimos que no llevamos preguntas a una sesión. Conforme lo que voy escuchando, voy preguntando. Conforme lo último que el coachee dijo o con eso que dijo, yo sigo haciendo preguntas. Ese es parte del proceso. Eso último que dijo, eso que está diciendo, ahí sigo ahondando, sigo preguntando. Me quedo ahí en ese dominio vertical. Preguntas averiguativas, preguntas verificativas, preguntas abiertas, preguntas genuinas. Empiezo a mirar qué cargo, qué no cargo, qué más información necesito y qué información necesita el coachee de lo que está diciendo. Entonces, su principal fortaleza en la indagación vertical
resulta del hecho de que ambos interlocutores son observadores diferentes. Entonces necesitan más información y el mismo proceso ayuda al coaching. Aparece ahora la indagación transversal, que es parte del proceso y es donde ayudamos al coachee a que genere la transformación y a que empiece a fundar los juicios. ¿Sí? Porque la indagación transversal lo que busca es que haya un cambio de dominio buscando a ver si hay recurrencia. Y está la indagación ortogonal que busca la unidad del sentido, que nos ayuda a poder encontrar los juicios maestros de la persona, es decir, va hacia adentro. Entonces, profundicemos un poco en la transversal. ¿Qué busca la indagación transversal? Recuerden que hablamos del dominio, la indagación horizontal, todos los dominios. La indagación vertical se queda en un dominio. La indagación transversal es decir, que yo transversalizo lo que encontré, patrones que encontré en un dominio, busco y me voy a otro dominio. Si eso que le pasa aquí, digamos, Carlos Mario, tiene un patrón de conducta, tiene un modelo mental que es cuando es el jefe y él dice, lo que pasa es que yo soy así, ven acá, ¿y cómo eres cuando estás en casa? ¿Cómo eres cuando estás en el deporte? Empiezo a buscar información ahora, transversalizo los dominios, si se está comportando de la misma manera cuando es el jefe a cuando es el amigo que va a jugar béisbol, fútbol, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la matriz de indagación transversal. Buscamos verificar si aquellos rasgos o patrones encontrados en un determinado dominio están también presentes en otros dominios de comportamiento. Lo propio de la indagación transversal es el detector de un determinado patrón y buscar comprobar si trata de un rasgo propio de la persona. Y bueno, cuando llegamos al proceso transversal, que también pueden haber preguntas inmediatas que van directo al juicio maestro, ¿sí? Hay un momento donde quizá en una primera sesión, ya eso con el ejercicio lo van a ir haciendo a la medida en que ejerciten el coaching, ustedes van a escuchar y quizá es la oportunidad para hacer una pregunta que va al corazón, ¿no? La transversal, ok, perdón, me quedé, estoy hablando de la ortogonal, ¿sí? La ortogonal se rige por la búsqueda de la unidad, es decir, hacia adentro. ¿Sí? La pregunta ortogonal surge cuando las piezas que caracterizan una situación parecieran no calzar. Lo que ellas buscan es lograr coherente lo que aparentemente no lo es, ¿sí? Es que le da sentido a la persona y realmente qué es lo que te hace vivir a ti, ¿sí? Esa es una pregunta ortogonal. Pero ¿qué es lo que realmente te hace vivir a ti? De todo lo que me has dicho, ¿qué es lo que realmente te gusta? ¡Wow! El coaching, ¡wow! Lo escuchaste 40 minutos, no lo escuchaste, la sesión demora 40, 45 minutos, 50 o 60. Mis sesiones son de 40 minutos, ¿sí? Y obviamente lo acordamos. Pero hay momentos donde el coachee habló 30 minutos y ¡pau! Una pregunta ortogonal. Y de todo eso que has dicho, ¿qué vas a hacer con tu vida? Wow, el coachee se puede quedar, fue adentro, ¿sí? Pero es porque el lenguaje del coachee llevó a que se llevara esa pregunta. Recuerde que yo hago la pregunta de acuerdo a lo que le está diciendo. Hay momentos donde no, me contó información, perfecto, yo necesito más. Entonces, ¿cómo nosotros desde ahí podemos utilizar las matrices y empezamos a organizar el proceso, ¿no? Y las matrices. Entonces, miren esto, la combinación de estas 4 modalidades, indagación horizontal, indagación vertical, indagación transversal y la indagación ortogonal, se proyecta más allá del dominio de las meras preguntas, ¿sí? La indagación es la clave del pensamiento. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con toda la matriz de indagación horizontal, vertical, transversal y ortogonal? A mí me gusta hacerlo de esta manera para que usted se acuerde. Horizontal, vertical, transversal y ortogonal. Así cuando yo se las pregunto, ustedes se las saben. Entonces, lo que buscamos es que el coachee haga conciencia, que el coachee vea más y diga, wow, no lo había visto de esta manera. ¿Qué lo llevó a ver más? Cuando él te dijo y tú escuchaste y hiciste la pregunta. ¡Pau! ¿Dónde está el poder de la pregunta? ¿Cuándo fue la pregunta poderosa? Cuando la pregunta que hiciste hizo que el coachee viera más. Entonces, el poder no está en la pregunta, sino lo que la pregunta causa en el coachee. Esa es la pregunta poderosa. Si la pregunta causó que el coachee hiciera conciencia y que el coachee viera más, fue una pregunta poderosa. Entonces, estas 4 modalidades indagativas, cuando son utilizadas de manera combinada, nos permiten ganar importantes competencias en la acción de pensar, los procesos que desencadenan resultados innovadores y creativos. Eso es lo que buscamos en un proceso de coaching, lo que hacemos.
Estamos hasta ahora, le estamos dando la información, ¿sí? Yo sé, como lo hablábamos con algunos de ustedes, en este momento estamos dando información que de escucha e indagación. Están teniendo la información. Nosotros tenemos 4 niveles en el proceso. Primero, información. Segundo, formación. Tercero, transformación. Y cuarto, incorporación. ¿Sí? O en este momento tienen la información. No sé si alguno de ustedes conocía estos tipos de preguntas. Ahora que necesitamos la formación, empezar a ejercitarla, ¿sí? Para que venga la transformación. Y un día, ya tú sepas, estás en la sesión y tú dices, ok, ya está incorporado el proceso. ¿Y cómo vas? ¿Cómo vas a un proceso de coaching inicialmente? Matriz de indagación horizontal y preguntas abiertas. Bien, no hay preguntas todavía. No quiero que hagan preguntas todavía, quiero que practiquemos. Y como a mí me gusta exponerlos, vamos a practicar aquí entre nosotros, ¿no? A ver. Recuerden que no buscamos señalar si está bien o está mal, estamos buscando que usted se pueda exponer para el ejercicio, ¿no? ¿Quién me trae una pregunta averiguativa? ¿Quién me hace una pregunta averiguativa? Una pregunta averiguativa. De lo que le quedó, así, de lo que le quedó. ¿Sí? Hágala, lo primero que se le venga, no importa, hágalo. Recuerde, aquí no pasa nada, aquí tranquilo, hágala. ¡Pau! Ah, no es así, perfecto, no hay problema. Pero recuerde. Yo vi una pregunta. Supongamos, cuando usted inició el proceso de coaching, o sea, ¿cómo fue ese proceso de crecimiento y el aprendizaje de este tipo de preguntas? Porque de igual manera, o sea, hay que practicarlas, Exacto. hay que estructurarlas, entonces nos gustaría de pronto conocer un poquitico más cómo fue ese proceso. Ok. ¿Estamos practicando o estás haciendo una matriz de indagación abierta, horizontal? Una pregunta de indagación averiguativa. Averiguativa y abierta, ¿no? Sí. Pero miren esto. Hay paradigmas con los cuales nosotros aprendemos a relacionarnos, ¿no? Yo cambié el paradigma, conozco todo para después decidir si voy a actuar. Ese era el paradigma del siglo pasado. Conozco, tengo todo el conocimiento primero, decido y actúo. Y después aprendí otro modelo paradigmático. Me comprometo, actúo y aprendo. Entonces, para responderle a Yareli, yo decía, yo. ¿Quién quiere? Yo. ¿Y quién quiere? Yo. ¿Y quién quiere hacer? Yo. Porque venía el modelo paradigmático, me comprometo, actúo y aprendo. Porque antes yo me sabía toda la información. Y cuando iba a hacer, yo decía, ¿qué pasa si yo sé cuánto es 2 por 4? 8, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Así sí, hasta que estudié cálculo 1 y decía, ay, si la multiplicación es una suma, por favor. Yo se me la sabía era por memoria. ¿Sí? Lo que quiero decir con eso es el modelo paradigmático, me comprometo, actúo y aprendo. ¿Quién quiere hacerlo? Yo lo hago y lanzo, ¿no? Recuerden que no venimos aquí a señalar si está mal o está bien. Venimos a que te comprometas, actúes, porque lo primero es, ¿dónde está lo primero? En que tú llegas a la acción. Wow, lo hice. ¿Qué presión no te está dejando hacerlo? No se lo estoy respondiendo a Yareli, para todos, ¿no? Javier Manga. Y en su orden, Carlos Mario y no sé quién más. Quiero que todos hablen hoy. Nos quedan 20 minutos. Coach, quisiera... Y tengo una hora más para ustedes si quieren también. Una averiguativa. ¿Cómo le está yendo en su nuevo, su nueva, cómo diré, lugar de residencia? Muy bien, excelente pregunta. ¿Quién más tiene una pregunta averiguativa? Con compromiso a responder. No, estamos haciendo el ejercicio, ¿no? Ligia. Bueno, una pregunta averiguativa. Ajá. ¿Cómo se siente desempeñar la labor de coach y a la vez de pastor de una iglesia? Vamos a ver esa pregunta, analicemos la pregunta, analicémosla. Luis Eduardo. ¿Cómo le has sentido al cambiar o al salir de tu zona de confort? No te escuché bien. ¿Cómo te has sentido al salir de tu zona de confort? ¿Cómo te has sentido al salir de tu zona de confort? Wow.
Pero miren esto, miren esto. Pero ahora, no importa, miren, no importa, no importa. Pensemos un momento. Las dos preguntas no solamente fueron averiguativas. Pensemos en esas dos preguntas, la que hizo Ligia y la que hizo Luis. ¿Qué más? ¿Es octogonal o cómo se llama? Ortogonal, hacia adentro en la Hacia matriz. adentro, sí, porque es ¿Cómo- algo personal. ¿Cómo te has sentís? sentido? ¿Cómo te has Sí. sentido? Ok, ¿cómo te has sentido? Tiene que ver con una matriz, con la indagación ortogonal, tiene que ver con sentido, pero no por el sentir, sino va hacia adentro también, no. Pero miren que él utilizó algo, en salir de tu zona de confort. ¿Qué le puso ahí? Carga, le puso carga. Le puso carga, exacto. O sea, ahí es donde lo estoy llevando. Escuchen lo que están preguntando, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo te has sentido ahora que saliste de tu zona de confort? ¡Wow! No había caído en la cuenta que salí de mi zona de confort. Puede pensar el coachee. Entonces, miren, lleva averiguativa, lleva un poco de carga y tiende a ser retórica también. ¡Wow! Si el coachee la lleva al sentido de que, oye, no había pensado eso, que salí de mi zona de confort. ¿Me estoy haciendo entender lo que quiero decir? ¿Sí? ¿Cómo dentro de la pregunta llevo, ya, ok, averiguativa, lleva un poco de carga, la cargó, y lleva un poquito de retórica también? La de Ligia, analicemos la de Ligia. ¿Puedes repetir tu pregunta, Ligia? Sí, pastor. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo se ha sentido en su labor de coach y a la vez desempeñándose como pastor de una iglesia? Ok, analicemos esa pregunta. A ver, ¿ustedes qué dicen? A ver, ¿qué encuentran ahí ustedes? ¿Cómo se ha sentido? Pero tú la primera no le pusiste emociones, ¿no? ¿O sí? Ahora no recuerdo. ¿Recuerdas que no? Sí, Ella habló sí, de creo que sí. desempeño. Yo entendí que Genuina, ¿no? Tal vez. ¿Qué dice Carlos Ramos? yo entendí que la pregunta había sido, ¿cómo ha sido su vida? Exacto. No cómo se ha sentido, sino cómo ha sido. Exacto, era más de desempeño que de sensación. Exacto. Ahí está trayendo dos dominios. ¿Sí los escuchan? ¿Sí escuchan los dos dominios? Sí, pastor y Transversal. las dos opciones. Ok. O sea, bueno, todavía no la está transversalizando, pero está utilizando dos dominios. Entonces hay una matriz horizontal, utilizó más de un dominio, dos dominios, ¿verdad? Y está cargándola. Quiero llevarlos a pensar en eso. Wow. O sea, ok, piensen en las preguntas que están saliendo. Porque de acuerdo a la pregunta que usted haga, va a venir la respuesta del coachee. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Usted me está comprendiendo. ¿Tú me estás comprendiendo lo que yo te estoy diciendo? Dicen los amigos míos. Oye, tú sabes. Sí, tú sabes, chicos, dicen los cubanos. Sí. La pregunta que tú hagas va a generar una respuesta en el coachee. Entonces, por ejemplo, ahora mira bien esta pregunta. Ligia, ¿qué buscas con esa pregunta que me estás haciendo? Averiguar cómo se está desempeñando, cómo se ha sentido, cómo se ha desenvuelto en esas dos labores que está desempeñando en este momento. ¿Cómo se ha desenvuelto? Exacto. La palabra tiene que ver cómo se ha desenvuelto. Ok, ¿y qué esperas escuchar de esa pregunta? Aquí no estoy haciendo solo para proceso de coaching, sino que estoy llevando a Ligia y en el mismo proceso a que comprenda qué es lo que estoy averiguando. ¿Y qué esperarías tú escuchar de esa pregunta, Ligia? Que el entrenamiento va bien, estamos organizando las cosas de tal manera para que no se crucen unas actividades con otras. Y estamos llevando las cosas, la iglesia hacemos tantas y tantas cosas. El servicio está ahí, gracias a Dios todo va bien. En el proceso de entrenamiento y de coach, mis estudiantes son súper aplicados, todos están haciendo sus cosas. ¿Escucharon ustedes la respuesta que dio Ligia?
Porque nosotros a veces como coach hacemos preguntas y nosotros no las queremos responder también, ¿no? Por eso pregunto, ¿qué quisieras y qué es lo que yo quiero escuchar? ¿Sí? Pero está excelente, Luis, excelente las preguntas, ¿sí? Luis, ¿qué esperabas? ¿Qué esperas de esa? ¿Para qué preguntas esa pregunta? De pronto para saber cómo lo has sentido tú y Ok. ¿Y qué esperas escuchar? estás trabajando para eso, para tener un futuro, para salir más adelante. Ok. ¿Por qué hago esta pregunta? A mí me gusta mezclar cosas de la mentoría con acá, sí. Perdónenme, me gusta, ¿no? Hacerlo. Porque nosotros como coaches tenemos que aún plantear varias hipótesis en la respuesta que estoy buscando. Me puede responder esto, me puede responder esto y me puede responder esto otro. Para no quedarme con lo que mi observador me está diciendo que me quede respondiendo, ¿sí? Entonces, a veces yo hago la pregunta y yo mismo estoy escuchando la respuesta que quiero escuchar. ¿Comprenden eso? Lo van a ir comprendiendo, ¿sí? A ver, excelente Luis, excelente Ligia. Las preguntas eran verificativas, ¿sí? Eran verificativas y la de Luis estaba cargada y era un poco retórica. La de Ligia estaba en una matriz de indagación horizontal, marcó 2 dominios, ¿sí? Y estaba averiguando, trayendo información. Y también era un poco abierta, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Quién me da una pregunta ortogonal? Una pregunta en matriz ortogonal. No, una pregunta en matriz transversal. Dígala, no importa. Abra el micrófono y hágala. ¿A dónde te gustaría llegar con toda esta experiencia que estás adquiriendo al salir de tu zona de confort? ¿A dónde? Ok. Bien, analicemos la pregunta, ¿sí? Yo pedí que hiciéramos una pregunta establecida, basada en una matriz transversal, ¿sí? ¿Sí dije? Eso fue lo que dije, transversal, ¿verdad? Transversalizáramos. Es decir, buscar un patrón en un dominio que pudiera llevarlo a otro. Entonces, Marta pregunta, ¿a dónde quisieras llegar con todo esto que viene? Repite la pregunta, No, Marta. mira, no, entonces estoy entendiendo mal lo que es la transversal. Yo pensé que era enfocar en algo, enfocarse, o sea, tú... No, esa es la vertical. No las contestaste, pero pensando en que hubiera una respuesta de esas preguntas y uniendo las preguntas, porque ahora tenemos que enfocarnos en algo. Por eso es que hice la pregunta así, pero creo que lo entendí mal, porque entonces no es enfocarse en una área. Yo me estaba enfocando en el área de la zona de confort. Exacto. Ahí es matriz vertical. ¿Y entonces la transversal? Transversal es cuando traes un patrón y lo llevas a comparación a otro dominio. Traes un patrón de un dominio y lo llevas en comparación a otro dominio. Por ejemplo, lo que hizo Ligia, ¿sí? Ligia dijo, ¿cómo ha sido su rol de pastor y su rol de coach? ¿Sí? Oh, okay. Ahí trajo 2 dominios, ¿sí? Entonces, transversalizó. Entonces, digamos, en la misma manera, Marta, en que te desempeñas en el ejercicio que haces en tu trabajo, de las mentorías que das a los jóvenes, así, esa misma manera de relacionarte también la llevas al ejercicio como realtor, ¿sí? Te estoy trayendo 2 dominios. El ejercicio que haces con todas las personas a las cuales le haces las consultorías y cuando eres realtor, ¿sí? O sea, y busco qué patrones encuentro en los 2 dominios o qué hay de diferencia o qué no sucede igual, ¿sí? ¿Quién me trae una pregunta abierta? ¿Qué es lo que mejor te ha pasado durante los últimos 10 años de tu vida? Oh, wow. Wow. Dame un mes para responderte. Bien abierto. No. Oye, pero porque miren que al inicio, ¿verdad? Miren cómo, ¿qué es lo mejor que te ha pasado? Wow. En los últimos 10 años de tu vida. Ah, ok, perfecto. Wow. Bueno. Wow. Vamos a ver. Repite la pregunta. Repítela, Vivian. ¿Qué es lo que
Ay, ahora se me olvidó. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado? Ajá, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en los últimos 10 años de tu vida? Ok. Ok. Miren, la pregunta tiende a ser genuina, tiende a ser verificativa y tiende a ser abierta. Genuina porque puedo decir, lo mejor que me ha podido pasar es servirle a Dios. Wow, fue genuina. ¿Qué día es hoy? 29 de junio. Porque me dijo, ¿qué es lo mejor? Ya. Yo puedo decir, bueno, sabes que lo mejor que me ha pasado es esto por esto y esto y esto y esto y esto. Y le doy información que ya no tiene. ¿Sí? O puedo decirle, bueno, sabes que analizando, por ejemplo, recuerdo que hace 10 años me pasó esto y después me pasó esto y después me pasó esto y después me pasó esto. De todas esas 10 cosas que analizo que me pasaron, voy a escoger 3 y de esas 3 voy a escoger una. ¿Sí? Que puede ser genuina, puede ser averiguativa y puede ser abierta también. Toby, Roger. ¿te has preguntado si en algún momento te va a tocar ser pastor o coach? Es decir, decidir solamente por una de las dos. Wow. Ah, sí. Sí. ¿Me estás preguntando o quieres que hagamos ejercicio? ¿Qué matriz es esa? A ver, escuchemos. Wow, Roger, excelente. Transversal. Ok, transversal, matriz transversal. ¿Y qué otra matriz aparece allí? Averiguativa también es. Averiguativa también. ¿Qué más? Vamos, saquen un poquito, saquen. Ortogonal. Octogonal. Octogonal también, claro, porque la pregunta va hacia adentro. Wow, me puso a escoger en 2 áreas que son las 2 más mías. ¿Sí? Ok, ¿qué más? Yo te voy a ser franco, porque como tú decías que lo mejor que te ha pasado, mira que dije, bueno, aquí vas a una transversal. Entonces yo espero una respuesta tal es como, pues me quedaría ser tu pastor, por ejemplo, con mucho respeto, lógicamente. No. Porque yo vi, cuando tú preguntas, perdón, yo escuché, lo mejor que me pasó fue servirle a Dios. Servirle a Dios, exacto. Ok, entonces yo me dan la respuesta tuya de ser buenísimo, pastor. Roger, excelente, ¿no? Claro. Sino que yo empecé como a jugar con la pregunta que hizo Vivian para decir por qué podría llegar a ser genuina, porque al final también yo hago una pregunta, pero el tipo de pregunta, de acuerdo a la respuesta, o sea, la respuesta condiciona el tipo de pregunta. A veces también, porque yo puedo responder, lo mejor que me ha podido pasar es esto, o puedo decirle, sabes que en medio de tantas cosas, lo mejor ha sido esto, cuando me pasó esto y esto, o en todos estos 10 años me pasaron 10 cosas y de las 10 la mejor es, bueno, escogería 3 y después una. Entonces, mirar qué fue lo que te respondió el coachee. Pero bueno, lo que hiciste ahorita está interesante también, ¿no? Entonces, miren, tiene ortogonal, tiene transversal, está cargada. ¿Sí? Está cargada. Está cargada y está cerrada. Justo esa era mi pregunta, porque te pone a elegir, estás entre 2 opciones, y si te pone a elegir entre 2 opciones, es cerrada. Está cerrada. ¿Ya? Y en un momento, o sea, ¿cómo así? Miren todo lo que esa pregunta puede generar en el coachee, y en un momento tiende a ser retórica. Espérate un momentico. Nunca me he hecho esa pregunta. Puede decir el coachee. Carlos Ramos, ¿tienes la mano levantada o quieres hacer una pregunta? Quiero hacer una pregunta. No te escucho. Estás como bajito tu audio, Carlos. Sí. Ahora sí. Ahora sí te sentimos aquí, más acá, sí. Aquí en la clase. Yo quiero hacer una pregunta. Bien directa, bien cerrada, pero creo que a la misma vez es bien abierta. ¿Para quién? Transversal. Quiero preguntarle a Carlos Mario, ¿por qué no le ha preguntado nada al coach este día? Oye, le acabo de preguntar lo mismo. Es interesante. De hecho, había alzado la mano para hacer una pregunta. En su momento, no me permitió hacer la pregunta y me desconecté de la clase. Entonces comencé a pensar en otras cosas que tengo y por ahí como que
como que no estaba totalmente concentrado, entonces ya más bien estaba pensando, realmente, ahora me toca entrar a estudiar la clase nuevamente. Y simplemente eso. Tengo muchas preguntas que hacer, pero no estaba mentalmente centrado en la clase. Y recuerda que eso es algo de lo que yo había mencionado anteriormente, ¿no? O sea, a veces me cuesta estar enfocado precisamente, y hoy ocurrió eso precisamente. Oye, gracias, Carlos. ¿Qué esperabas? ¿Qué tipo de pregunta hizo Carlos? Si una pregunta indagativa. Averiguativa. Averiguativo. ¿Carlos no sabía la respuesta? ¿O sí la sabía? No. ¿No? ¿Para qué preguntaste lo que preguntaste, Carlos? Para averiguar por qué no había preguntado. Ok. ¿Qué te llevó a hacer esa pregunta? El ver a Carlos Mario en otro lugar. Incluso su visión está en otro lugar. Yo cuando empecé la clase tenía alumnos aquí. Tenía 2, por eso me vieron que me salí, fui a otro lugar. Ya después bajé al primer nivel de mi casa. Después ya cuando me vine aquí, traté, pero vi a Carlos Mario por ahí. ¿La pregunta es cargada? ¿Ustedes creen que la pregunta está cargada? Ya entendiendo la escena de lo que aquí pasa, ¿no? Está bien cargada, ¿sí? En mi caso, yo le preguntaba era porque él es muy participativo. Exacto. Y yo, es más, tanto fue que lo empecé a buscar. Carlos no está. Y lo veo así también con la mirada perdida. porque estás callado. Exacto. Exacto. Pero miren, eso es bien importante, ¿no? Cuando estamos en un proceso de coaching, la corporalidad está hablando. ¿Sí? La de todos habla. Yo los estoy viendo aquí a todos. Solamente a los que no tienen su cámara abierta, pues no los puedo ver, ¿no? Sí. Sí. Pero es importante eso. Noto eso y ¡pau! Llamo al coachee. No le digo, oye, no estás prestando atención. Le digo, Carlos, ¿por qué no has preguntado hoy? Ya. Sí, excelente, Carlos Ramos, excelente. Pero mira, yo vi que en este proceso virtual es importante el tema de la cámara. Mira, en este momento. Sí, no Carlos hay dice, cámara. yo tengo un inconveniente con el tema de la concentración y puede que nosotros, sin saberlo posiblemente, o actuando de manera subconsciente, lo alertó. Hey, conéctate. Sí, exacto. No, y es, por ejemplo, en sesiones, en procesos, tratamos de que estén conectados, ¿no? Porque la virtualidad demanda que estemos con los 5 sentidos conectados acá. Ahora, ¿estamos señalando a Carlos? No. Simplemente, pero miren eso y lo valoro, Carlos Ramos, ¿no? En medio del mismo ejercicio, la pregunta que hizo Carlos, el poder no está en el coach cuando hace la pregunta, sino en lo que detona en el coach y su pregunta. ¿Sí? Carlos Mario dijo, wow, se centró. ¿Lo sabes qué? No dijo lo que debería decir. No he preguntado porque no. Él dijo lo que tenía que decir. ¿Sí? Wow, excelente, ¿no? Pues, diría un mentor coach, me siento orgulloso de ustedes. Porque ya está viniendo eso, ¿no? Wow, ¿cómo le pregunto? Y la pregunta estuvo bien cargadita, ¿sí? No, lo único que, ¿saben que aunque no lo dijo en la pregunta, él dijo, si eres de los que pregunta bastante, ¿por qué hoy no estás preguntando? ¿Sí? Pero obviamente, si viene por primera vez ya no es cargada. Yo muestro que la carga porque ya hay una relación en medio del ejercicio. Correcto. Exacto. Yo puedo contar una experiencia personal. Claro que sí. Esta semana un estudiante dentro de la clase me dijo, profe, voy perdiendo la materia, yo necesito que usted me colabore subiéndome la nota para cancelarla. Yo le dije, hijo, qué pena, yo no estoy acostumbrado a hacer eso. Ok, el muchacho se molesta, lógicamente. Entonces, esta semana la universidad habilitó el portal y ellos pudieron cancelar. Él cancela y manda un mensaje. El mensaje fue, aprovechen para cancelar que el profesor es de sangre fría. Y se salió el grupo. La experiencia de esto era en los 2 momentos. Anteriormente, ese tipo de preguntas, yo le hubiese metido, como decimos acá, un parón. Oiga, hermano, usted no sabe que, mire lo que está preguntando.
lo reflexioné inmediatamente. Es decir, lo que quiero decir es todo lo que uno, con la indagación, yo me empecé una pregunta, no es el momento, más bien dile, no, ya, salte de eso. Y hoy también me preguntaba, ese muchacho debe tener algo, debe decir, porque anteriormente hubiese puesto en el grupo a hacer comentarios, no hice nada, como si no hubiese visto nada, y al final me pregunté fue, ese chico está desenfocado. Es más, me dieron ganas de como escribirle de pronto, pero respetuosamente decirle, hijo, mira, para la próxima no hagas eso porque quedas mal. Y esto es un proceso de aprendizaje como para darle nada más una observación, pero dije, no es el momento. Entonces, todas esas preguntas me las hice porque posiblemente con anterioridad hubiese reaccionado de una mejor manera, de una peor, digamos de esa manera, y posiblemente no iba a ser la mejor en el momento que estaba. Y esto yo creo que ha sido mucho de este proceso que estoy haciendo, lógicamente, donde siempre estoy como tratando de preguntar, de indagarme de si lo que voy a responder es correcto. Wow, eso está genial, ¿no? Pero el man tenía razón. El pelón tiene razón. Se me de sangre fría, te cuento. El docente, el profesor Roger, ¿no? Pero mira, Roger, ahora cómo pasar al nivel de consejería y de mentoría a un nivel de coaching, ¿no? ¿Qué pregunta le está haciendo falta a ese joven para que tú lo lleves a hacer conciencia y lo lleves a reflexionar? Sí. Wow, y una pregunta que lo... Hay una parte en la palabra cuando el Señor se encuentra cuando Pablo viene a perseguir a los apóstoles, ¿no? Y se encuentra con el Señor. ¡Pam! Dice que era como el mediodía y una intensa luz lo tumba. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y una pregunta le cambió la vida a Pablo. Una pregunta. ¿Sí? Aunque después vino el direccionamiento, ¿no? Porque es parte de eso. A veces uno quiere el direccionamiento. Está mal el dirigir, no está mal. La pregunta es si a quien yo estoy dirigiendo está comprometido con el direccionamiento que yo le voy a dar. Tiene la capacidad para hacer lo que yo le estoy diciendo que haga. Entonces, ¿qué pregunta? ¿Sí? ¿Qué pregunta? Por ejemplo, esas preguntas cuando a nivel grupal o a nivel de organizaciones le decimos a la gente, díganos qué nos está faltando a nosotros para que ustedes sean mejores. Ay, se pone la gente... Una pregunta. Ajá. Yo soy docente de contadores. Ajá. Los contadores, lastimosamente, viven en un mundo donde la corrupción, las dádivas, los malos manejos, la ética, la falta de ética profesional. Entonces, yo les digo, tengo esa fama lastimosamente, pero no yo digo, es que yo soy un formador y yo no puedo permitir eso, porque si yo lo permito, ese estudiante al final, al final, ¿de qué vale la pena que digan esto? Si al final este tipo de situaciones no le doy el manejo y posiblemente conlleva que en un momento determinado ese muchacho en su vida, y posiblemente así lo va a tener que vivir, porque el contador que no vive un proceso de eso, no está haciendo un proceso de trabajo profesional. La pregunta será, bueno, en un momento determinado se va a acordar y va a tomar el camino correcto, creería yo. Exacto. Ahí entonces, mira, ahí vamos al coaching, ¿no? Ahí como coach le compraste la historia. Todo lo que él te dijo, tú lo tomaste. Wow, ven, te lo compro. Claro, sí. Pero el coach no compra historia. El coach indaga. Ok. Y cancelar la materia te hace lograr tu sueño a 2 años, 3 años. ¿Cuánto te falta para terminar? Oh, profe, yo quiero cancelar la materia. ¿Y cuánto te falta para terminar? Y háblame un poco de qué quieres ser tú cuando seas profesional en esto. Pau, ¿lo sacaste del juicio que él traía? Pau, es que no puedo porque estoy ocupado. No digo, lo sacaste y lo llevaste al lenguaje generativo. Lo llevaste a diseño del futuro. Ok, y cuéntame, ¿y tú te pagas tu universidad o son tus papás los que invierten en esto? ¡Pau! ¡Pau! Ortogonal. ¿Sí? Y estoy sacando. ¡Pum! Dice él así. Y estoy sacando información. No tengo. No le compro la historia. Imagínate que estoy ocupado, no puedo tal cosa. Ok, háblame un poco de lo que esperas lograr. ¡Fum! Lo saqué del juicio que traía. Y lo pongo a que genere. Ok, ¿qué es lo que no me está diciendo? ¿Sí? Ahí, por eso digo, nos venimos al coaching ahorita. ¿Cómo lo hacemos como coach? No le compramos la historia. Lo llevo al lenguaje. Tráigame más, dígame más, ok. Imagínate, yo vi que pasó esto y esto y esto, ok. Bueno, ¿y qué esperas lograr con eso? Bueno, pero antes de responder, antes de que vayamos a eso, cuéntame qué esperas tú de tu vida en 1 año. ¿Sí? ¿Cómo te ves tú en 5 años? Pero, profe, no me pregunte eso, ¿no? Sí, pero respóndeme sobre eso. Wow, lo sacaste donde él venía y lo llevaste a su poco de conciencia, ¿no? Ok, y ahora sí volvamos al tema.
¿Para qué es que quieres cancelar la materia? No, ¿sabe qué? Mejor ya. O hace conciencia, mira, sí, necesito cancelarla. Él valida el juicio. No, los juicios no se validan. Fundamenta su juicio. Ya te doy la palabra, Carlos Mario, ¿sí? No te me desconcentres. ¿Sí? Fundamenta su juicio o infunda su juicio. Entonces, esa es la ventaja de la indagación, ¿no? Esa es la ventaja que hoy tenemos al momento de indagar. Carlos Mario, y creo que Diana va a decir algo, ¿no? Diana Ramos, no, ok. Sí, coach. Y qué pena nuevamente por irme así. Pero bueno, este ejercicio me parece súper porque con la ayuda de mi esposa he buscado llevar a la práctica todo esto que acá hablamos. Lo que me ha dado muchas veces me he dado cuenta, una, que las preguntas que realizo no es simplemente orientadas a buscar la respuesta de ella, sino a llevarla donde yo quiero que ella esté. Dos, con el ejercicio que dejaste para realizar esta semana, muchas veces yo mismo me sorprendí teniendo una escucha previa. Es decir, ella me estaba diciendo y ya yo estaba sabiendo lo que le iba a preguntar más adelante. Y pues embarrada porque yo no, o sea, porque en el fondo ya yo sé que eso no está bien, ¿no? Y quisiera hacerlo bien, ¿no? Pero así, o sea, así mismo me encontré. Después que terminamos todo el proceso, yo le decía, es bueno que lo sigamos haciendo por varias cosas. Una, porque a pesar de que todavía tengo muchas deficiencias en el proceso, mira que ella me ha dicho que se siente bien, que logramos explorar dentro de ella muchas cosas que tiene por alcanzar, por mejorar, por traer a la realidad y que muchas veces uno lo que trata es esconderle, no hacerla visible. Dos, porque hay un ejercicio de verbalización en el cual ella está trabajando y consiste básicamente en la forma en que contesta sea mucho más fluido, utilizando menos muletillas. Bueno, entonces lo aprovechamos para todo eso. Y tres, obviamente, para poner en práctica todo esto que estamos llevando a cabo. Pues lo que veo es que, y acordándome del proceso que desarrollamos esta semana, todavía estamos, como diríamos por acá, muy pichoncitos. O sea, nos falta demasiado, nos falta seguir practicándolo mucho y se me ocurría, dentro de las cosas que se me ocurrían cuando todavía estaba conectado, era en la medida de lo posible hacer un ejercicio entre nosotros, ¿sabes? Como te digo, yo lo he buscado hacer con mi esposa, he buscado también hacerlo con algunos otros allegados. Sin embargo, creo que el hecho de saber que aún no estoy preparado como que me limita, ¿sí? Okay. Pero sí esto hay que practicarlo mucho más. Esto no es simplemente escucharlo, definitivamente. Exacto. Gracias, Carlos, por eso que dices. Y dentro de eso, miren, hay que exponerse a hacerlo. Hay que hacerlo. Yo te escuché 3 juicios, ¿sí? Estoy muy deficiente todavía. Wow. ¿Verdad que estamos empezando y ahorita estamos pichones, o sea, estamos pequeñitos todavía? Hay que revisar esos juicios, ¿no? Porque ya vamos a la mitad del entrenamiento. O sea, más bien, ¿quién está haciendo hoy con el entrenamiento que estás llevando? Por ejemplo, hoy yo te escucho haciendo conciencia de que estabas previo, pero fuiste al ejercicio. Ya hiciste conciencia. Ah, viene previo, ya sé qué me va a decir. Pero también fuiste a hacer el ejercicio, ¿sí? Y ya estás practicando, ya estás teniendo más conciencia de decir, ah, ok, tengo que aprender a llegar con lo que no sé para poder escuchar al otro, ¿sí? En medio de esa respuesta que Roger dio, ¿qué escucha estaba teniendo? ¿Estaba siendo generoso? ¿Estaba previo? ¿Estaba activo? ¿Sí? Con lo que leyó, cuando leyó. Entonces, ¿cómo con la herramienta ahora yo genero en el otro? Porque eso es lo que hace el coaching. No hay coach sin coachee. ¿Sí? No hay coaching si no hay coachee. ¿Sí? Ahora, en el ejercicio, aunque no tenemos un acuerdo de coaching, ¿cómo yo ya aprendo de que el otro me viene con una historia? Perfecto. Se la valido, pero no se la compro.
¿Qué pregunta le hago? ¿Qué pregunta le hago? Por eso mira que una de las cosas que más escuchamos los coaches son juicios. Ok, ese juicio, ¿de dónde saca ese juicio? ¿Por qué? ¿Para qué está diciendo lo que está diciendo que todavía estoy deficiente? Y no está diciendo que, wow, cuánto he avanzado con lo que hasta el momento hemos aprendido. Pero no es para decir si está bien o está mal. Ok, vamos a medir el estándar para que tú me digas y me fundamentes que estás deficiente o que estás intermedio, que estás entre un 100% y ya estás en 45%. Ah, bueno, ya eso es una medida y lo estoy validando. ¿Sí me van a entender lo que quiero decir? O sea, a veces la gente viene con su juicio. No, la verdad es que todo está mal. No, ven acá. ¿Qué hace que todo está mal? ¿Sí? Recuerden que yo les decía que yo me voy al juicio contrario enseguida. ¿Hay algo que esté bien? Dime si hay algo que esté bien primero. Bueno, sí, está bien en esto. Entonces no todo no está mal. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Qué está mal entonces? Pregunta cerrada, dominio vertical, ¿sí? Genuina. Entonces, ¿qué está mal? No, es que lo que estamos mal es en las relaciones. Perfecto. ¿Y en qué podemos trabajar en las relaciones? Y en administración estamos bien. En gestión operativa estamos bien. Pero el problema es que no nos entendemos. Bueno, perfecto. Aquí, este es el dominio que hay que trabajar. Entonces, miren cómo empezamos a escucharnos, ¿no? Recuerdan, Marta decía hace unas, creo que 4 sesiones, decía, wow, empiezo a comprender la importancia cuando hablamos de declaraciones, juicios y descripciones, el lenguaje no es inocente, ¿sí? Por eso a veces les pregunto, ¿para qué dice lo que dice? ¿Qué buscas con lo que dice? ¿Desde dónde estás diciendo lo que dice? ¿Sí? ¿O qué quisieras decir en eso que dice que no estás diciendo? ¿Sí? Pero recuerden que en el coaching buscamos lo que no se ha dicho o que se dé claridad a lo que no se tiene claridad. Nunca se señala si está bien o está mal porque es el observador del coaching y lo validamos y lo respetamos. Roger pregunta y Marta Macías pregunta. Permítame un segundo que me acordé algo que Carlos Mario dijo y voy a hacer algo aquí un momento. ¿Sí? Me acordé que cuando yo quiero dirigir el proceso, ¿alguien quiere? Cuando yo quiero dirigir el proceso, pasa esto, mira, yo quiero llevar al otro a donde yo quiero que él vaya. Yo quiero llevar al otro a donde yo quiero que él vaya y termino quebrándolo. ¿Sí? Pero el proceso de coaching es flexible, es resiliente. No llevo al coachee a donde yo quiero que vaya. Porque si yo pero yo quiero dirigirlo para que venga acá, ¡pau! Se partió. Y una vez se quiebra, no puedo armarlo. Entonces, el coachee va a donde él elige ir. Pero oye, pero esta persona tiene el potencial para ir 10 veces más y va uno. Eso es lo que está observando. Excelente, Luis. Eso es lo que él observa. Pero quizá lo que fue a uno y vio más y dijo, ok, ahora entiendo que puedo ir a 5. Perfecto, vamos a tu ritmo. Gracias por darme ese espacio, Roger. Puedes continuar. Les mando ahorita una tostadita virtual. La señora Marta fue primero. No sé si respetamos el turno, ¿te parece? Marta. Voy a decirlo de otra manera. Culturalmente o en la forma de aprendizaje, como decía el coach, es tan diferente. Y por lo menos yo no sé, para mí es un desafío porque tengo que reaprender cómo planteo las cosas. Y algo de lo que estoy pensando es cierto, uno no lleva a la gente donde uno quiere porque si no lo rompe, pero uno puede, o sea, por ejemplo, ahorita la historia que decía Carlos, a mí me encantó, yo creo que hoy con lo que más me quedo así, aunque ya lo has repetido, pero hoy tuvo sentido para mí es, no le compro la historia. Entonces, no comprarle la historia me hace llevarlo, no donde yo quiero, pero sí llevarlo lejos de donde está. O si todavía no sabe, perdón, si todavía no sabe dónde está, lo llevo que genere. ¿Y dónde quisieras estar? No tengo ni idea. Cuéntame un poco. O como el de quién te gustaría. Lenguaje, eso. Todavía él no sabe. Ok, pero dime dónde, como el de quién. O tienes algún patrón, tienes alguien que te inspire, tienes alguien, lo llevo a que diga. Porque el coaching, cuando yo hago esto en lenguaje, el coaching funciona con el lenguaje generativo. Perdón, Marta, me emocioné ahí.
Continúa. Sí, una de las cosas, o sea, a mí me ha tocado que reaprender porque yo soy old school, entonces yo traigo una escuela bien diferente, pero hay algo que es una de las preguntas que al menos yo uso en mi trabajo es, si has hecho siempre lo mismo y no consigues lo que quieres, ¿por qué quieres seguir haciendo lo mismo? Y a lo mejor no es es una retórica, pero no es una pregunta de coach, pero al final de cuentas es una pregunta que te lleva a una posición de razonamiento, que eso es lo que al final el coach hace, ¿no? Y yo creo que tenemos muchos paradigmas que son formativos y que además creemos que tenemos la razón en todo lo que hacemos. Y les voy a contar una historia, porque esto creo que es bien divertido y me gustó porque a mí me fue como que me hubieran dado cachetadas en la cara. Es que a veces queremos hacer cosas que no son posibles. Tenemos que encontrar la forma de hacerlo. Estaba el tigre y el burrito platicando. Y entonces el burro decía que el pasto era azul y el tigre decía que el pasto era verde. La discusión llegó a tal punto que dijeron, vamos a buscar al león, porque el león sí nos va a decir que es el rey, nos va a decir qué es lo que está bien. Cuando llegan y exponen la situación al rey león, el rey león le dice que quien está castigado es el tigre. Y cuando se va el burrito, el tigre se pone, ¿cómo? Pero si tú sabes que el pasto es verde, ¿sí? Pero ¿qué haces peleando con un necio? Entonces, cuando alguien piensa de una forma, no lo vas a llevar donde tú estás, porque tú le digas lo que tiene que hacer. Tienes que encontrar la forma de que llegue al punto donde tú quieres que llegue. Y eso, bueno, contando todo lo que últimamente he estado escuchando, yo creo que para mí esto es bien interesante porque está rompiendo muchas cosas dentro de mí, de mi forma de pensar y de la estructura donde he sido formada, ¿no? Que es más como un mentoreo, que es más como la gente tiene que hacer esto porque debe de hacer esto, y a lo mejor no es ni siquiera lo que le queda, ¿no? Exacto. Es un poquito como David, ¿no? Que David el rey creía que tenía que pelear la batalla con la armadura de él. Exacto. Y David no lo sabía, no era la forma de que podía hacerlo, ¿no? Y sin embargo ganó. ¿Cuál era el resultado? Lo que queremos es un resultado. La forma puede variar en cada persona, y lo importante es el resultado final, ¿no? Excelente. Eso está excelente, Marta, porque es como nosotros diferenciamos el coaching, ¿no? ¿Cuándo hacemos coaching? Si es un proceso de indagación y vamos a con el coachee a donde el coachee quiere ir, no a donde yo quiero llevarlo. Pero la medida en que pasa algo, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? La visión es eternamente incompleta. Entonces, su visión ahorita es 1%. Ese es todo. Aunque yo diga, pero ¿por qué no vas a 10? Aunque yo se lo pregunto. ¿Y por qué 1 y no 2? No, porque es que con 1 me quedo perfecto y estiro su juicio. Perfecto, vamos a 1 entonces. Tiene capacidad para 1 y sus emociones están para 1. Y lo otro que te decía era que, por ejemplo, en la pregunta cuando decíamos, es una locura hacer lo mismo y buscar obtener un resultado distinto. Es el primer nivel de coaching. Pero coachamos acciones, pero llega un momento en la acción no funciona. Recuerda cuando hablábamos del modelo OSAR, vamos al segundo, entonces vamos a las capacidades. No funcionaron las capacidades, vamos más profundo, vamos al observador. A la capa superficial no funcionó, vamos a la transformación de los modelos mentales, si lo impulsan o si lo bloquean. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos mejor de una al observador. Eso es lo que buscamos. Por eso, el proceso de coaching busca la transformación del observador. Excelente, les vamos a estar compartiendo a todos ya hay un libro que les vamos a compartir donde hay tipos de preguntas para que tengan el bosquejo, pero les digo eso, miren, hasta esta etapa hemos estado en formación, ¿no? Como llevándolos, como ha pasado eso, ¿no? La manera, la metodología, porque buscamos la mentoría, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Ahora vamos más a la exposición, vamos a hacerlo, vamos al paradigma. Me comprometo, actúo y aprendo. Expóngase, expóngase, expóngase. Porque hay que ejercitar, hay que estirar la matriz de indagación interna que tengo. Tengo que volverme un experto indagando. No importa que se equivoque, ¿sí? Tranquilo que aquí es donde se puede equivocar. Y no te vamos a señalar si te equivocas o no, ¿sí? Solamente que hiciste la pregunta. ¿Y qué quieres buscar con esa pregunta? Es llevarte al cuestionamiento. ¿Quién pregunta? Yo pregunto, ¿sí? Y haga la pregunta. Suda aquí para que no sangres allá.
Sí. Muy bien. Nos vemos el próximo martes. Estamos entrando se está poniendo delicioso. Ya huele, ¿no? Ya huele a coaching. Sí, ya huele a coaching. El Señor les bendiga a todos. Que tengan un excelente resto de noche y que tengan un excelente resto de semana. Un abrazo para todos. Bendiciones. Chao, bendiciones.